El tema a tratar en este video es el método integral. La norma de información financiera P10 reglamenta este método en los términos siguientes: cuando el entorno económico es calificado como entorno inflacionario. El entorno inflacionario es el nivel de inflación que provoca que la moneda se deprecie en su poder adquisitivo. La entidad o empresa debe reconocer los efectos de la inflación en sus estados financieros mediante la aplicación de este método integral. La estructura financiera de la entidad está conformada por partidas monetarias y no monetarias. Las partidas monetarias son aquellas que se encuentran expresadas en unidades monetarias nominales y su valor no cambia por efectos de la inflación. Y las no monetarias son aquellas cuyo valor nominal varía de acuerdo con el comportamiento de la inflación. Para la adecuada aplicación del método integral se requiere conocer los siguientes conceptos: cifra base, fecha de reexpresión, índice de precios, que puede ser el índice de precios base o el índice de precios de cierre, factor de reexpresión y porcentaje de inflación, además de la cifra reexpresada y el efecto de reexpresión. La cifra base es la que corresponde al valor contable de la partida sujeta de ser reexpresada. En la primera reexpresión es el valor nominal utilizado en el reconocimiento inicial de una partida. La fecha base es el primer cálculo de la cifra reexpresada de una partida, la fecha en la que se hizo su reconocimiento inicial contable, es decir, la que corresponde a la cifra base. La fecha de reexpresión es la que corresponde al momento al cual se determina una reexpresión. Esta fecha es de los estados financieros, también conocida como fecha de cierre del balance general. El índice de precios solo tiene que elegir la empresa o entidad, ya sea el INPC, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, o las UDIs, que es las unidades de inversión. Una vez que hayan hecho la elección, el índice debe ser utilizado de manera consistente. Después de esto, el índice de precios es el índice de precios base y el de cierre, el cual corresponde el primero a la fecha base y el segundo a la fecha de reexpresión. Después seguimos con el factor de reexpresión, que es el resultado de dividir el índice de precios de reexpresión, o sea, el de cierre, entre el índice de precios base. Después nos vamos al porcentaje de inflación, que es el nivel de inflación de un periodo expresado en términos porcentuales. Seguimos con la cifra reexpresada, que es la que resulta de multiplicar la cifra base por el factor de reexpresión correspondiente. Después de esto tenemos el efecto de reexpresión, que es la diferencia entre la cifra reexpresada de una partida y su cifra base. A partir del 1 de enero de 2008 aplicaremos el método integral, aunque este no menciona que en la norma de información financiera B10 aplicamos el método de ajuste por cambios en el nivel general de precios. Este método consiste en corregir la unidad de medida empleada por la contabilidad tradicional utilizando pesos constantes en vez de pesos nominales. Se basa en cambiar la unidad de medida del peso al considerar ahora aquella que represente una cantidad uniforme de poder adquisitivo actual. La finalidad de este método es modificar las unidades históricas para mostrar un número equivalente de pesos de igual de poder adquisitivo, es decir, pesos constantes o pesos de poder adquisitivo actual, en la fecha de los estados financieros. En términos generales, consiste en expresar el costo histórico en pesos de poder adquisitivo en la fecha de presentación de los estados financieros, utilizando el factor de reexpresión derivado del INPC, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y las UDIs. El valor o el propósito del dinero es servir básicamente como intercambio de bienes y servicios o depositario del valor. Esto indica que como medio es un medio de intercambio. Nosotros pagamos X cantidad de pesos y recibimos a cambio una cantidad Y de bienes o servicios. Y como depositario de valor, los bienes y servicios tienen un valor de Z. Concluimos que el valor del dinero es una función de la cantidad de bienes y servicios por las que puede intercambiarse. Un ejemplo del valor del dinero es en los años de 1954 a 1992. La pregunta sería es que si tiene el mismo valor. Este sería afirmativo ya que el peso como unidad de medida no se ha modificado y aunque es evidente que no representa el mismo valor. Supongamos que en una entidad tiene un saldo en terrenos de 1 millón al inicio del 2021 y a finales del 2022. También se va a realizar otra adquisición de terrenos también por 1 millón. Supongamos que la inflación fue de 50%. Según la contabilidad tradicional, el monto de los terrenos propiedad de la entidad
ascendería a 2 millones, ya que se sumaría 1 millón del 2021 más 1 millón del 2022. Según el método de actualización por cambios en el nivel general de precios, debemos convertir el monto histórico pagado en pesos nominales a sus equivalentes en pesos actuales o constantes, es decir, convertir pesos antiguos a pesos actuales. Para determinar la tasa de inflación entre el inicio del 2021 y finales del 2022, procedemos de una manera más sencilla recurriendo a una regla de 3, planteando el problema de la siguiente manera. Si en 2021 los terrenos costaron 1 millón y en el importe representa el 100%, y en 2022 el importe del terreno representa 1.500.000, ¿a qué tasa de inflación estuvo sujeto? Tengamos presente que la NIF B10 requiere el empleo de un índice de precios y esto señala que con el apoyo en este juicio profesional, el índice de precios es el que la entidad elige entre la INPC y la SUIS. Ya que hacemos la elección, el índice de precios debe ser utilizado de manera constante. El índice de precios puede identificarse como un inciso A, índice de precio base, el cual corresponde a la fecha base, y el inciso B corresponde al índice de precio de cierre, que es la fecha de restricción. Por lo tanto, ya en base a todo esto, los bienes y servicios en el mercado son afectados de la misma manera por las alzas de precios y considerando que algunos pudieran haber bajado de precio. Nos permite empezar a construir nuestro índice de cambio en los niveles de precio. Un ejemplo, considerando el precio de la tabla siguiente en los años 2001 y 2002, fueron los que se muestran en la siguiente tabla, ya que el porcentaje de cambio de precio de cada artículo corresponde a la tasa de inflación que se obtiene dividiendo el importe del precio actual del 2002 entre el importe del precio anterior, que es el 2001, disminuyendo a este resultado una unidad para que el resultado refleje el incremento neto sobre el valor original, como vemos en esta misma diapositiva en el último apartado. Este es el ejemplo correspondiente a lo que acabo de comentar. Con los datos de la tabla anterior pueden ser de mucha utilidad para algunas empresas por la relación con algunos artículos específicos, pero cuando se trata de determinar el efecto de la inflación sobre los estados financieros en su conjunto, lo conveniente es considerar el promedio de la inflación sobre los bienes y servicios. Por ello, para determinar el cambio promedio de los precios unitarios, o sea la inflación, de los 5 artículos de nuestro ejemplo que acabamos de ver, lo que haremos será dividir el importe total de los precios actuales de 2000X1 entre la suma de los precios históricos de 2000X1, a cuyo resultado se le resta una unidad. Como podemos observar, vemos que la inflación promedio se divide en esta menos 1 da una inflación del 13%. Este indicador resulta muy adecuado si las empresas o las personas adquieren durante el ejercicio solo una unidad de los artículos referidos. Pero esto no es así, ya que las adquisiciones son variadas. Como observamos en la anterior diapositiva, tal circunstancia nos obliga a construir una tabla de índices, es decir, a tomar en consideración tanto los precios de los artículos como las cantidades adquiridas. Supongamos ahora que las cantidades de artículos que se adquieren fueron las siguientes. Como podemos observar en esta tabla, hay 5 artículos A, B, C, D y E, y cada una de sus unidades adquiridas. También podemos observar los precios unitarios, precios totales y el precio total también en X2. Entonces,
vemos esta tabla y podemos concluir que la tasa anual de la inflación de los precios de los 5 artículos fue del 17%, sacándolo con el precio total entre el precio total del X1 y el X2. Menos 1 da igual a 0.17. Esto lo multiplicamos por 100% y te da el 17%. Sin embargo, no es posible esperar que todas las personas o negocios adquieran estos 5 productos exactamente en la misma proporción. Es por ello que la tasa de inflación de 17% solo se representa una aproximación de las variaciones en precios. Ahora bien, supongamos que se elige como año base el 20X3, por lo cual el precio de 137 que corresponde a este año se le asignará el valor de 100. A continuación, se procede a determinar el número de índice de nivel de precios para cada uno de los años en el porcentaje que corresponda. Con esta tabla de índice podemos hacer comparaciones en relación con los precios de los artículos. Como podemos observar en la tabla, vienen año, precio y van desde el 20X1 al 20X8, teniendo los precios de 110, 118, 137, 196, 220, 249, 282 y 300. Estos precios son de adquisición de una canasta de bienes y servicios. Bien, a continuación las utilizaremos para poder calcular el índice de niveles de precio. Así, por ejemplo, se puede señalar que el nivel de precios de 20X8 en relación con 20X3 fue de 118.97 más elevado, es decir, que para adquirir en 20X8 la misma mezcla de artículos que compraríamos con un peso de 20X3, necesitaríamos 2.1897 pesos de 20X8, o sea, requeriríamos gastar 1.1897 de más. Uno de los usos de estos índices más importantes para la contabilidad financiera es el de poder convertir costos que se pagaron en años anteriores en niveles de precio del año actual, que es finalmente el objetivo del método de ajuste al costo histórico por cambios en el nivel general de precios, y diríamos que del método integral. Supongamos que en 2014 la empresa realizó una compra de bienes y servicios por 1.000.000 de pesos. En 2016 de 2.400.000 pesos y de 3.500.000 pesos en 2018. Para efectos de la contabilidad histórica, sumamos los precios de nuestros bienes y esa cantidad de 6.900.000 pesos la mostraríamos en nuestro balance. Además, es importante recalcar que las unidades monetarias de 2014 no representan lo mismo que las unidades monetarias del 2016 ni las del 2018, ya que ellas tienen distintos poderes adquisitivos. Para poder informar una cantidad de poder adquisitivo uniforme utilizado, es necesario que las cifras históricas sean ajustadas para representar la cantidad de pesos de poder adquisitivo equivalente en 2018. En términos del actual NIF B10, diríamos que para reexpresar el costo original del bien debemos aplicar el factor de reexpresión. Para finalizar, se presenta el porcentaje de inflación o factor de ajuste.
Es el nivel de inflación de un periodo expresado en %. Lo utilizaremos cuando lo que necesitemos saber es la cantidad que debemos agregar al costo histórico para determinar la cifra reexpresada de algún bien respectivo. La manera en que se determina es restándole la unidad al factor de reexpresión. Este resultado se multiplica por 100, es decir, se determina restándole la unidad al cociente que resulta de dividir el índice de precios del final de un periodo entre el índice de precios del inicio de dicho periodo, y este resultado se va a multiplicar por 100. La fórmula para determinar el porcentaje de inflación o factor de ajuste, como se puede observar, es el porcentaje de inflación, que es igual al índice de precios a la fecha de reexpresión sobre el índice de precios a la fecha base. Este resultado se le va a restar 1 y el resultado se va a multiplicar por 100. Por ejemplo, consideremos que la empresa adquirió en 2015 bienes y servicios con un precio de costo de 10.860.000 y que en 2018 se necesita presentar información equivalente. Aplicando la fórmula para determinar el valor del ajuste se obtendrá que sería el porcentaje de inflación igual a 218.98, que es el índice de precios a la fecha de reexpresión, sobre 168.58, que es el índice de precios a la fecha base. Se le va a restar 1 y se va a multiplicar por 100. Nos daría como resultado 1.36, que se le va a restar 1 y se va a multiplicar por 100, que nos va a dar como resultado 0.36. Este resultado se va a multiplicar por 100 y se obtiene 36%, que sería el porcentaje de inflación o factor de ajuste. Después, a la cifra base o valor histórico original, que son los 10.860.000, se va a multiplicar por el factor de reexpresión o factor de ajuste que obtuvimos con la fórmula, que son el 36%. Y para finalizar, obtendremos el efecto de reexpresión o el ajuste, que serían 3.909.000 pesos, como se puede observar. Si queremos conocer el valor actualizado de bienes, debemos sumar la cifra base o valor histórico original, el monto del efecto de reexpresión o ajuste, y el resultado será la cifra reexpresada o valor actualizado. Por ejemplo, a los 10.860.000, que son la cifra base o valor histórico original, lo multiplicamos por el factor de reexpresión o factor de ajuste, que son el 36%. Nos da como resultado el efecto de reexpresión ajuste, que es 3.909.000 pesos. A esos 3.909.000 pesos le vamos a sumar la cifra base, que son los 10.860.000, y nos daría como resultado la cifra reexpresada o valor actualizado, que son 14.769.600 pesos. Y así es como se obtiene el valor de la cifra reexpresada si se quiere conocer el valor actualizado de bienes. Muchas gracias por tu atención.